Te cuento, en este momento está visitando al intendente, gente de Protección Civil de provincia, se están coordinando algunas cuestiones respecto de cómo articular con provincia para poder solventar todos los recursos necesarios para poder afrontar lo que nos dejó la tormenta de anoche. Te cuento, así más o menos hubo 50 árboles en toda la ciudad que cayeron cortados de cuajo, hay muchos árboles dañados, sobre todo se puede ver en este momento cuadrillas de la municipalidad trabajando por toda la ciudad, en este momento también inclusive en Plaza Libertad, donde ha habido unos cuantos árboles dañados, hay 7 viviendas dañadas, 2 que están abordadas desde desarrollo humano, desde el área de la Coordinación de Protección de Derechos, ya que es gente que está conectada al área de promoción de derechos, y bueno, se están resolviendo las necesidades de estas 2 viviendas. Después, de lo que es el servicio eléctrico, hace unos instantes estuvo conectado el intendente con personal de EPE, a donde nos informaron que todo lo que es el servicio de media tensión está resuelto y que las líneas de baja tensión están resolviendo los reclamos domiciliarios estaban esperando, a una hora más o menos de esta comunicación, están esperando un refuerzo de cuadrillas de seres para poder terminar de resolver esta situación. Te cuento también que anoche personal de alumbrado público de la municipalidad, junto con bomberos y gente de la EPE, salieron a resolver los problemas más urgentes para ir restaurando el servicio eléctrico. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, lo de siempre. El personal del corralón municipal enseguida se pusieron a disposición para armar las cuadrillas y salir con la emergencia de poder liberar las calles de la ciudad, y también mucho trabajo de los vecinos. Ayer por la tarde, noche, salimos junto con el intendente en un vehículo de la municipalidad a recorrer parte de la ciudad, tomar reclamos y para poder ordenarnos, pasar todos los datos del corralón, sobre todo a los encargados del corralón, a nuestro equipo de gabinete que está a cargo del sector, que iban ordenando las cuadrillas. Muchos vecinos que apenas pasó la tormenta tomaron por cuenta propia el tema de juntar las ramas, limpiar la cuadra, despejar, porque la falta de servicio eléctrico siempre hace que la ciudad quede muy oscura y de evitar accidentes, de que se encuentre con una rama cruzando la calle y demás. Así que la Guardia Urbana también estuvo trabajando toda la noche, y todavía siguen ahora, sobre todo la Guardia Urbana, gente eléctrica, como te decía, bomberos, y las cuadrillas trabajando, recorriendo toda la ciudad para tratar de solucionar todo esto, que nos va a llevar unos días. Tal vez para el miércoles, jueves, tengamos ya la ciudad bastante normalizada respecto de lo que es ramas, árboles caídos y demás. Bueno, rápido accionar de la municipalidad y de todas las aristas, ¿no? Trabajando en conjunto para tratar de que se vuelva de a poquito, digo, a la normalidad. Exactamente, pero muy destacable sobre todo los vecinos, la acción de los vecinos que enseguida se pusieron a tratar de solucionar cada uno su propia cuadra, como te decía, de todo el personal municipal de Corralón y las cuadrillas que saben que cada vez que hay una tormenta de esta magnitud ni siquiera hace falta convocarlos, ellos se presentan directamente en el Corralón a trabajar y a ponerse a disposición.